You are now unmuted. Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico. Ya creo que es el tercero o cuarto de nuestra asignatura Estructura Organizacional. El día de hoy teníamos programado el encuentro sincrónico correspondiente al módulo 2, Diseño Organizacional y Modelos Estructurales. Ese es el nombre de nuestro módulo 2. Recuerden que quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. En este momento saluda a Andrea González, que la veo conectada al encuentro sincrónico. También se acaba de sumar Laura Lucía. Eh, Vamos a desarrollar entonces un espacio en el cual vamos a hablar sobre algunos conceptos relacionados a las dimensiones primarias del diseño organizacional. Vamos a hablar por allí también de algunos conceptos del ciclo de vida en las organizaciones. Creo que ustedes ya desarrollaron una actividad al respecto, si no la van a desarrollar. Y terminaremos esta sesión pues con algunas recomendaciones respecto al cierre del curso, porque ya estamos prácticamente en esa recta final del aula, ya lo que nos queda es muy poco, ¿no? Para finalizar eh, nuestra asignatura. Y bueno, ya estos son los últimos días de desarrollo de esta asignatura, no solamente de esta, sino me imagino que ustedes en otras asignaturas también están finalizando sus actividades. Bien, la agenda para el día de hoy, día tremendamente lluvioso, por lo menos donde yo vivo. Empezó a llover como a las 12 del mediodía y esta es la hora que no ha parado. Pero bueno, el día de hoy entonces voy a hacer una breve introducción al módulo 2. Vamos a hablar o a recordar las actividades que están pendientes por su desarrollo. Vamos a hablar de lo que es el diseño organizacional, las dimensiones primarias y dimensiones organizativas, junto con los principios del diseño organizacional. Algunos de los elementos a tener en cuenta a la hora de identificar, de desarrollar la estructura de una organización. Tenemos en cuenta algunos conceptos que por allí vimos en el encuentro sincrónico anterior, ¿no? Sobre eh, esos elementos que vimos de los teóricos clásicos de la administración. Vamos a hablar de modelos estructurales, donde está el modelo autocrático, el de custodia, de apoyo, el colegial y finalmente algunos conceptos asociados al ciclo de vida en las organizaciones. Bien, bueno, en primer lugar, entonces vamos a iniciar de una vez porque no sé si vayan a conectarse más compañeros. Yo trato siempre de esperar algunos minutos, de dar una espera para validar que se conecten más compañeros al encuentro sincrónico. Pero generalmente estoy iniciando por ahí 6 y 3 tipo 6 y 5 minutos, ¿no? Entonces creería yo que pues Andrea y Laura son quienes en este momento me van a acompañar en este encuentro sincrónico. Y bueno, en la medida que otros compañeros se sumen, pues se irán uniendo de acuerdo pues a eso que ya llevemos o al apartado que ya vayamos desarrollando del encuentro. Bien, nuestro módulo número 2 se denomina diseño organizacional. Dentro de las competencias que están planteadas en ese módulo es que ustedes puedan aplicar los conceptos y los criterios pertinentes para la definición de los diseños organizacionales más efectivos de acuerdo a los requerimientos y las políticas organizacionales. También que puedan identificar los elementos que conforman el concepto de cultura organizacional y comprender su relación con la estructura organizacional para desarrollar un análisis y gestión de acuerdo a las características que tiene cada una de las organizaciones. Recordemos que en este módulo tenemos tres actividades, si no estoy mal. La imagen que ustedes están viendo en pantalla corresponde al diseño anterior que tenía la asignatura. En este momento hay una actividad que se ha suprimido, se ha dejado únicamente el desarrollo del curso en dos módulos y hay una organización distinta, ¿no?
de las actividades. En este momento ustedes tienen habilitada una actividad. De acuerdo a nuestro plan de formación y cronograma de actividades, ya desarrollamos el primer 40% del curso, ¿no? Que correspondía al módulo 1, y ustedes ya presentaron la actividad 3, que era la actividad diseño organizacional, la cual estaba habilitada entre el 1 de marzo y el pasado lunes 8 de marzo. En este momento ya está habilitada la actividad número 4, que es la actividad ciclo de vida en las organizaciones. Esa actividad cierra este próximo lunes, lunes 15 a las 8 de la mañana, ¿no? Recuerden presentar sus entregas con el tiempo de anticipación adecuado, con el espacio oportuno, no dejen para última hora el cargue de las actividades. Vean que ya este semestre, o bueno, por lo menos este corte, he visto muchos inconvenientes de estudiosos que a último momento de cargar la actividad se presenta la caída del internet, o hay algunos estudiosos que no se dan cuenta que las actividades tienen una hora y una fecha de cierre, pese a que en diferentes apartados se da esa información y se recuerda. Y pues digamos que se presenta cualquier tipo de inconveniente que los lleva a algunos estudiosos a no poder participar. Entonces la recomendación de siempre es tómense en el tiempo de anticipación adecuado para presentar sus actividades. Luego de ese 15 de marzo tendremos la evaluación acumulativa del curso. Esa evaluación va a permanecer habilitada desde el 15 de marzo hasta el día domingo 28 de marzo a la medianoche, ¿no? Recuerden que esa evaluación final, la actividad 5, tiene fecha, bueno, por lo menos día de cierre distinto a las demás, ¿no? Todas las actividades siempre cierran los días lunes a las 8 de la mañana. Esa evaluación final tendrá cierre el día domingo a la medianoche. Mucho cuidado con la presentación de esa evaluación final. Cuando hablo de mucho cuidado no estoy hablando de por ahí allí tal vez la dificultad, porque para eso pues ustedes han estudiado estos dos módulos, han revisado el material de estudio, sino me refiero a los tiempos. Como ya lo he dicho yo en varias ocasiones, la actividad final tiene la misma fecha y hora de cierre del curso. Por lo tanto, si alguien no presenta esa evaluación final, sea cual sea el motivo, pues ya el curso cerrará y el día 29 será historia este curso, ¿no? Ya pasará el historial de cursos que cerraron e inclusive sus docentes y ustedes también estarán ya concentrados en el desarrollo de otros cursos, ¿no? La siguiente corte va desde el 29 de marzo hasta el 23 de mayo, si no estoy mal. Serán los siguientes cursos que se desarrollen. Dependerá de cada uno de ustedes y de la programación que tiene, pero posiblemente deban desarrollar otros cursos, ¿no? Otras asignaturas a partir de este 29 de marzo. Entonces, pues ya todos estaremos concentrados en el desarrollo de otras asignaturas y esto quedará, como lo digo, en el olvido. Entonces, particularmente con esa evaluación final, por favor, tómense en el tiempo oportuno de anticipación para realizar la presentación de esa entrega de esa actividad. Yo les recomiendo, traten de presentar esa evaluación en la primera semana. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el diseño organizacional, el cual es un proceso en el cual los gerentes de las organizaciones toman las decisiones sobre el funcionamiento de la organización a partir de poner en práctica la estrategia que ha sido definida para la empresa, ¿no? Y es que nosotros lo primero que evaluamos dentro de un ejercicio de administración de una empresa es validar el entorno, sea una organización que ya está ejecutando sus actividades o sea un nuevo emprendimiento. Lo primero que observamos es el mercado en el cual esa empresa, esa organización va a iniciar el desarrollo de sus funciones. Tenemos que validar obviamente las necesidades de ese mercado, el entorno competitivo, los elementos o los factores políticos, sociales, económicos, tecnológicos, porque no es igual yo colocar una organización en Colombia que colocarla en Venezuela, ¿no? Digamos que por su situación actual político-económica, ¿no? O por ejemplo, no es lo mismo colocar yo una empresa en la ciudad de Bogotá y otra en la ciudad de Pereira, ¿no? Hay unas diferencias, obviamente, en todo aspecto,
que determinan el entorno que va a tener cada una de esas empresas. Será totalmente distinto. A partir de determinar ese entorno, o a partir de realizar un diagnóstico al entorno que tiene la empresa, pues entonces yo podré definir cuál es la estrategia que voy a aplicar en mi organización para enfrentarme en ese entorno competitivo, ¿no? Por denominarlo de alguna manera, en términos militares, cuál va a ser esa estrategia militar de guerra que yo voy a aplicar para enfrentarme a mis rivales, a mis competidores dentro del mercado. Y a partir de esa estrategia, pues definimos la estructura que va a desarrollar la organización, ese conjunto de funciones, ese conjunto de actividades, que obviamente debe estar organizado, debe estar articulado, debe generar una apropiación de actividades por parte de cada uno de los individuos que interactúa dentro de ese gran sistema, y debe generar un valor, ¿no? Un plus significativo que finalmente va a percibir ese cliente y que permitirá que ese cliente satisfaga una necesidad, cumpla con unos requerimientos, nosotros cumplamos con una expectativa que tiene precisamente ese cliente, y nos permita entonces obtener una ganancia a partir de la compra que él realice de nuestros productos, y también a futuro pues alcanzar un reconocimiento, ¿no? Para posicionarnos dentro del mercado. El diseño organizacional tiene algunos principios, digamos que de cierta manera nosotros podemos identificar de que de manera clásica eh, esos principios giraban en torno a la división del trabajo, la departamentalización, la jerarquía y coordinación, que permitían de cierta manera estructurar cómo se desarrollaba el conjunto de actividades dentro de la empresa, cómo se definía esa estructura organizacional. Si nosotros hacemos un poco de memoria, pues recordamos que esos son elementos que se definían en esos principios clásicos de la administración, ¿no? En esos principios administrativos o principios de la administración científica. La división del trabajo, que surgió por allá bajo las propuestas de Taylor, de Adam Smith, de Fayol, quienes siempre identificaron que dividir el trabajo estaba orientado a, en primer lugar, definir la mejor forma como se debe ejecutar una tarea, y estaba orientado a aumentar la productividad de un trabajador desarrollando esa tarea y a mejorar los resultados del proceso en términos de productividad y eficiencia, ¿no? Entonces, el pilar inicial es la división del trabajo, y lo fue también para el ejercicio o a la hora de realizar el ejercicio de diseño organizacional. Luego apareció la departamentalización. Recordemos que como uno de los elementos de las estructuras organizacionales se identificó eh, aquellos individuos que desarrollaban actividades similares o que desarrollaban actividades que tenían un mismo fin, pues podrían agruparse en grupos de trabajo que a partir de la suma de sus esfuerzos, a partir de la suma de sus actividades, podría coordinarse ese trabajo para conseguir mejores resultados. Entonces empezamos a identificar esa departamentalización, la generación de áreas y departamentos de trabajo, que a partir de coordinar de mejor forma sus esfuerzos, esas actividades, se lograban conseguir mejores resultados, ¿no? Luego encontramos entonces la jerarquía, porque identificamos la necesidad de una unidad de mando, ¿no? Que cada proceso y cada departamento tuviese un doliente, por decirlo de esa manera, un responsable que se hiciese cargo de los resultados que alcanzase ese equipo de trabajo. Entonces identificamos a un individuo que se encargaba de realizar una labor de supervisión, de seguimiento a ese trabajo que ejecutaban los demás miembros o el equipo que conformaba un departamento de manera particular, ¿no? Entonces, recordemos que uno de los principios que se mencionaba cuando definíamos una jerarquía era cuánta capacidad de supervisión tiene un jefe. Recordemos que entre mayor cantidad de subordinados tuviese un trabajador, o bueno, un coordinador, menor sería el tiempo que él podría dedicarle a realizar seguimiento, a realizar acompañamiento a cada uno de sus subordinados, ¿no? Ahí es cuando nosotros en muchas ocasiones, por ejemplo,
Si ustedes han tenido la posibilidad de conocer una operación de trabajo de un call center, pues pueden darse cuenta de lo que es ese principio. Encontramos en algunas ocasiones supervisores que tienen a su cargo 20, 30 eh, agentes y no les da el tiempo, ¿no? El tiempo para realizar un seguimiento y un acompañamiento adecuado a cada uno de esos miembros del equipo, ¿no? Debemos identificar es puntualmente realmente cuál es el número, y obviamente esto no es transversal o no es igual para toda actividad, eh, porque cada actividad que desarrolla un trabajador, cada trabajo es distinto y obviamente cada uno de ellos requiere un acompañamiento y un tiempo de seguimiento totalmente distinto. A partir de la labor o del trabajo que se realice, es que se debe estudiar realmente cuál es el tiempo oportuno que requiere asignarle un supervisor al seguimiento del trabajo de un colaborador y a partir de eso organizar los equipos de trabajo. Y la coordinación, precisamente, porque a partir de esa departamentalización y a partir de cómo se organizan los diferentes equipos, los diferentes departamentos, los diferentes procesos que se ejecutan dentro de la empresa, pues nosotros lograremos articular las actividades. Está bien, hablábamos de una coordinación entre los miembros internos de cada departamento para conseguir un mejor resultado, pero ahora lo que necesitamos es que esos diferentes grupos que se crean dentro de la empresa también coordinen, se articulen. Y esto es muy importante porque dentro del ejercicio organizacional, muchos de los insumos que requiere cada trabajo, muchas de las entradas que tiene cada proceso, pues son resultados que se han conseguido, que se han obtenido de otros procesos, ¿sí? Los procesos, perdón, los resultados que se consiguen de un proceso se convierten en los insumos o en las entradas de otro. Y a partir de ellos que se desarrolla puntualmente esa articulación entre procesos o esa coordinación en términos generales dentro de la organización. Entonces nosotros podemos definir eh, algunos conceptos importantes a la hora de hablar del diseño organizativo, las dimensiones primarias, las dimensiones organizativas o variables básicas del diseño y los principios de diseño de la organización. Todos estos son conceptos, metodologías que han ido apareciendo, pero que de cierta manera como nosotros logramos identificar dentro de ese contexto de la administración de empresas, dentro de esas diferentes metodologías, dentro de esas diferentes teorías, no es que una nueva teoría llegue a reemplazar a la anterior, o una nueva teoría llegue a cambiar totalmente lo que antes se desarrollaba, sino que construye a partir de lo que ya encuentra, ¿no? De lo que ya se tiene. Las dimensiones primarias entonces tienen algunos elementos fundamentales. El primero de ellos es la especialización y este es un concepto ya trabajado y repetido, ¿no? Que lo he hecho yo en varias ocasiones. Ya lo mencioné anteriormente, desde los principios científicos de la administración se identificó que la división del trabajo y la asignación particular de algunas tareas permitía que se desarrollase de mejor forma un trabajo y se alcanzase también mejores resultados en términos de productividad y eficiencia. Eliminábamos errores y sencillamente le mencionábamos al trabajador cuál era una actividad puntual que debería ejecutar para mejorar su ejercicio de aprendizaje y, como lo digo, mejorar sus resultados evitando inconvenientes. En segundo lugar, la estandarización. Cuando nosotros hablamos de estandarizar, hablamos de normalizar los procedimientos que se aplican a la realización de algunas tareas que se repiten regularmente dentro del ejercicio organizacional. Es decir, esos procesos de gestión que se ejecutan dentro de las empresas, yo ya he logrado identificar cuáles son esas actividades que siempre se desarrollan, ¿no? Que constantemente se ejecutan de manera cíclica y establezco la forma en que el trabajador debe realizar esa actividad. Recordemos que en esos principios que mencionaba Taylor, él decía que primero nosotros a partir de un estudio científico validamos cuál es la mejor forma de realizar un trabajo, luego definimos y le enseñamos al trabajador cómo hacer ese trabajo y luego realizamos un ejercicio de seguimiento. ¿Para qué? Para validar que efectivamente el trabajador esté haciendo lo que yo he logrado identificar que debe realizar.
De eso se trata la estandarización, definir puntualmente cuáles son las actividades que se deben ejecutar y establecerlo por medio de algún mecanismo como una obligación para que el trabajador lo ejecute de esa forma y no que esté desarrollando otro tipo de actividades, otro tipo de ejercicios que por allí no permitan conseguir esos resultados que se buscan alcanzar con el proceso. Y la formalización, perdón, precisamente eh, permite aterrizar ese ejercicio de estandarización. Okay, ya he definido cuáles son las actividades puntuales a desarrollar, pues por medio de un proceso escrito, por medio de alguna regla, de una norma, de algún instructivo de trabajo, le voy a definir al trabajador ese paso a paso que debe ejecutar. ¿M? Para que cuando el trabajador no cumpla con ese proceso, no cumpla con esas actividades definidas, pues yo pueda, por decirlo de alguna manera, sancionarlo, recriminarle, ¿sí? Teniendo como respaldo ese documento de que él no está ejecutando las actividades como se le han determinado, como se le ha mencionado que debe realizarlo. De cierta manera, esa formalización lo que hace es respaldar el ejercicio que hasta el momento he construido. Las dimensiones entonces primarias también encontramos la centralización, consiste en localizar la autoridad de aquellas unidades directivas que deben tomar las decisiones de la empresa. Y esto iba o está orientado a lo que recordemos hablamos en la sesión anterior sobre la centralización del poder en la toma de decisiones. Recordemos que en las organizaciones clásicas siempre se buscó ese ejercicio, identificar a ese personal, a esos individuos que se encuentran mayormente capacitados, que por allí cuentan con mejores competencias o por lo menos que cuentan con mejores herramientas para tomar decisiones importantes de la empresa, ¿no? Porque no todo el mundo estaba en condiciones de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, en esa centralización lo que se busca es identificar y canalizar la información para que ese ejercicio de toma de decisiones sea llevado a cabo por los individuos que se encuentran mayormente capacitados a realizar ese ejercicio. Luego encontramos la configuración, de cierta manera la estructura organizativa de líneas jerárquicas que va a tener la organización. Esto debe mostrar, como lo dije hace un momento, la coordinación que se va a presentar o que se busca poder encontrar entre las diferentes áreas de trabajo. Es decir, ya hemos podido identificar una división de las actividades que se van a desarrollar dentro de la empresa. Hemos logrado agrupar esas actividades dependiendo de sus funciones, dependiendo de ese grupo de personas que van a ejecutar esas actividades con un fin similar. Y una vez identificado todo esto, vamos a poder agrupar, ¿sí? Agrupar y articular los diferentes procesos para definir de cierta manera cómo va a ser el funcionamiento correcto o normal de la organización dentro de el cotidiano desarrollo de actividades en su mercado. Encontramos también el tradicionalismo, que engloba el conjunto de valores que al ser asumidos por los miembros de la organización normalizan su comportamiento. Y esto, de cierta manera, es algo que va a estar asociado a ese concepto de cultura organizacional, ¿no? Recordemos que ese ya fue un concepto que surgió un poco más adelante, pero ya desde este momento, al dividir el trabajo, al agrupar a las personas, al saber que al definir esos grupos de trabajo y de igual manera al definir la organización de las diferentes áreas y departamentos, se empezó a concebir a la organización como un sistema, el cual pues los resultados que conseguía estaban dados a partir de la suma de los esfuerzos que se desarrollaban en cada uno de sus equipos, en cada una de esas actividades que se desarrollaban, pero también pues los resultados que se conseguían estaban dados a partir de la interrelación que existía, ¿no? Entre los miembros de ese equipo de trabajo. Por lo tanto, empezó a verse como un elemento fundamental el tratar de dominar, el tratar de modificar el comportamiento normal o tradicional que tienen los individuos dentro de su puesto de trabajo. Porque sencillamente a partir de allí se empezó a ver cómo ese comportamiento repercutía en los resultados que tenía no solamente ese individuo dentro de la organización, sino el grupo de trabajo al cual pertenecía y por ende, pues en términos generales toda la organización. Bien,
En segundo lugar, hablemos de las dimensiones organizativas o variables de diseño básico. Acá vamos a encontrar también unos elementos similares a los que ya hemos venido mencionando con anterioridad. Al igual que nos pasó en la sesión anterior cuando estábamos hablando de los postulados que realizaron diferentes autores y científicos clásicos de la administración, cuando empezamos a ver que pues muchos repetían algunos elementos o algunos principios, ¿no? Precisamente a partir de eso que he mencionado con anterioridad, que trata de no plantear nuevos elementos totalmente desde un principio, sino apoyarse en lo que ya está construido y tratar de definir elementos que aporten o que generen algún tipo, por lo menos, de aporte significativo. Bien, primero de ellos la asignación de tareas individuales. Esto es similar a lo que ya hemos mencionado. Se trata de la división del trabajo, ¿no? Identificar, de acuerdo a las competencias que tienen los diferentes miembros de la organización, algunas responsabilidades puntuales. División del trabajo, pero ahora dependiendo de las competencias que debería tener cada grupo de trabajadores. Es decir, si yo he identificado que necesito un proceso de corte de tela, por un simple ejemplo, pues para poder ejecutar ese proceso de corte de tela debo identificar que quien se encargue de esa responsabilidad, de los resultados de ese proceso, pues debe cumplir o debe contar con cierto tipo de competencias, ¿no? Debe tener algunas herramientas, algunas competencias, algunos conocimientos para el desarrollo de ese ejercicio. Entonces, la asignación de estas responsabilidades estará dado a partir también de la verificación y teniendo en cuenta esas competencias. Luego encontramos la formalización, donde determinamos los niveles de jerarquía, es decir, la estructura que mencionábamos en las dimensiones anteriores. Y verificaremos también algo que ya lo mencioné, que es el ángulo de control. ¿Cuántas personas puede un jefe realizar seguimiento? Es de cierta manera identificar que efectivamente ese jefe, ese director, ese supervisor realmente va a poder realizar ese ejercicio de supervisión, ¿no? Y no que estaremos asignándole un imposible o una sobrecarga de trabajo a ese director y sencillamente él no pueda estar respondiendo por esos resultados que debe conseguir su proceso de manera particular. Agrupación de tareas en departamentos, que más que lo que ya hemos mencionado como departamentalización, la suma de trabajos que nos va a permitir el esfuerzo que desarrolle cada miembro de ese equipo de trabajo, pues coordinarlo para optimizar, para mejorar el resultado que alcance de forma global su equipo. Y los principios del diseño, los principios del diseño organizacional, que también son conocidos como las variables de diseño básico. En primer lugar, la unidad de mando. Y acá son algunos lineamientos que pues obviamente ya hoy en día, si recordamos, en la sesión anterior hablamos sobre algunas estructuras, y cuando hablamos de estructuras matriciales, este principio ya no tendría cabida, ¿no? Que se trata de la unidad de mando. Cada subordinado debe responder únicamente ante un superior. ¿Por qué se determinaba o se establece este tipo de lineamiento a la hora de definir una estructura organizacional? Sencillamente porque un trabajador debe tener identificado de forma clara a quién debe hacerle caso, en otras palabras, para evitar una ambigüedad de órdenes, para evitar que el trabajador no tenga conocimiento de a quién debe hacerle caso, para evitar que el trabajador presente confusión en organizar su día a día, en organizar su trabajo. Inclusive yo creo que posiblemente a ustedes les ha pasado en algún momento que se enfrentan o se ven ante este tipo de situaciones. A mí me sucedió en un trabajo de hace muchos años, pues tenía, de acuerdo a la estructura, varios jefes, no a la estructura organizacional, sino pues mi jefe directo era uno, superior a él había otro y había un gerente que pues era superior a los dos anteriores que les he mencionado. Y cada uno de ellos daba una orden distinta sobre un ejercicio particular o sobre una labor particular.
Entonces, esto presenta inconveniente a la hora de ejecutar el trabajo, porque el subordinado no sabe realmente qué hacer, no sabe cómo organizar su día a día, no sabe cuál de las órdenes que le dan seguir primero. No logra identificar en muchas ocasiones desde su perspectiva qué es lo realmente urgente. Entonces de eso se trata principalmente la unidad de mando, de que de acuerdo a esa estructura organizacional, pues el subordinado puede identificar cuál es su jefe. Más allá de que sí existe una línea jerárquica, pues él debe obedecer directamente unas órdenes que le están asignando para el desarrollo, por lo menos, de su actividad operativa. El ángulo de control, que ya lo mencionamos en los dos principios anteriores, equivale al número de subordinados que un supervisor puede acompañar, puede realizar el seguimiento de manera eficiente. Cuando superamos ese número, de acuerdo pues a la actividad que se desarrolle, pues sencillamente ya el supervisor no podrá realizar el acompañamiento de manera adecuada, de manera óptima, y estaremos empezando a presentar desviaciones en esos resultados. Siguiente principio de división del trabajo, lo hemos expuesto ya de manera, digamos, exagerada, podría decirse, en los principios clásicos de la administración. El día de hoy ya se ha mencionado creo que en más de 2 o 3 ocasiones, y de igual forma también la departamentalización es uno de los principios clásicos de la administración para definir el trabajo, la organización del trabajo dentro de las empresas, y también para definir la estructura o el diseño estructural que se debe desarrollar dentro de las empresas. Ahora bien, hablemos un poco de los modelos estructurales. Dentro de los modelos estructurales nosotros podemos encontrar el modelo autocrático, el modelo de custodia, el de apoyo y el modelo colegial. Esto debemos identificarlo como algunas estrategias que han establecido, que han querido desarrollar algunos directivos o miembros de la dirección de algunas compañías para orientar y mejorar el trabajo que ejecutan sus trabajadores. Entendamos que, bueno, ya en una época clásica, a partir del dominio que tenía la industria sobre el mercado, pues no era muy necesario, no era muy oportuno por allí el esfuerzo que desarrollaban los trabajadores. Algunas industrias sí lo habían identificado, sí identificaron que a mayor compromiso de los trabajadores, pues mejores eran los resultados. Pero solamente eso fue algo transversal, fue algo general dentro de las industrias, cuando el poder dejó de pertenecer a ellos y pasó un poco al lado de los comerciantes y luego a manos de los consumidores. Ya se empezó a identificar que, bueno, debemos desarrollar otro tipo de actividades porque la competitividad del mercado nos está demandando otras cuestiones, nos está demandando otros tipos de enfrentamientos con competidores, y necesitamos pues mejorar los resultados. Entonces, a partir de esas acciones, de esas estrategias que desarrollaron muchos directivos, podemos identificar aquí algunos ítems sumamente pues representativos. Dentro del modelo autocrático se identificó que la fuerza combinada de los conocimientos sobre las necesidades del empleado repercuten en la manera en que el trabajo se desarrolla y en que un coordinador puede orientar el trabajo de esos individuos. Acaba muy de la mano del liderazgo. Y un modelo que vamos a ver más adelante también, pero particularmente acá entendemos que el líder, a partir de conocer las necesidades que tiene el trabajador, pues puede orientar el desarrollo de las actividades, de las funciones que ejecuta ese trabajador en pro de conseguir los resultados o los objetivos que tiene la empresa. Recordemos que la relación que existe entre empresa y trabajador es una relación recíproca, en que cada uno de las partes tiene unos objetivos que cumplir. Por parte de la empresa busca el desarrollo de alguna actividad puntual, de un trabajo que requiere de un resultado específico. Por otro lado está el trabajador, que tiene unos objetivos personales, un salario, una remuneración, y bueno, cada una de esas partes aporta al otro para que consiga su objetivo. La idea de estos modelos es, como lo he dicho, optimizar o mejorar ese compromiso que tienen las personas para cumplir o para dar un mayor esfuerzo y dar cumplimiento a esos objetivos
que tiene la contraparte, que en esta ocasión es la organización, ¿no? Entonces acá esa organización de las actividades, esa coordinación de trabajo está dado a partir de conocer cuáles son esas necesidades que tienen los clientes, orientar el trabajo hacia darle una percepción al trabajador de que cumplirá y podrá satisfacer esas necesidades a partir del cumplimiento de sus labores y a partir del cumplimiento de esos objetivos que tiene la organización trazados y que podrá obviamente satisfacer a la necesidad de la empresa, ¿no? El modelo de custodia dependerá de los recursos que tiene la organización, ¿no? Acá lo que nosotros buscamos es que el trabajador tenga una dependencia o sienta una dependencia total de la empresa. Comúnmente, como en el modelo anterior, se identifica una dependencia hacia el líder del equipo, del área de trabajo, ¿no? Una dependencia directa de acuerdo a esa jerarquía que nosotros establezcamos dentro de la organización, pero acá lo que buscamos es que el trabajador identifique a la empresa como ese elemento que le aporta y le da un plus a la hora de dar solución, de conseguir sus resultados, de alcanzar sus objetivos y siente una dependencia directa sobre esa empresa. Para esto, a lo largo de los años, las empresas han tratado de desarrollar, de implementar diferentes estrategias y ha surgido el concepto de contrato psicológico. Creo que yo en la sesión anterior les hablé un poco al respecto, en la cual pues busca que se optimice o se mejoren esos resultados de esa relación recíproca, ¿no? Entre la empresa y la organización. Hay una relación básica que está dada a partir de ese contrato formal, ese contrato que creo que todos nosotros firmamos en nuestro trabajo, donde se nos establece un horario que debemos cumplir, se nos establecen unas actividades que debemos ejecutar, se nos menciona el nombre de nuestro cargo, las funciones que vamos a desarrollar, el salario que vamos a recibir, bueno, todos los elementos tradicionales que hacen parte de un contrato. Pero también en el entorno organizacional se habla y se escucha desde hace muchos años del contrato psicológico, que es precisamente hacerle entender al trabajador que la organización desarrolla algunas actividades, hace un conjunto de beneficios adicionales para que de cierta manera él pueda conseguir, pueda alcanzar esos objetivos individuales que él tiene y de esa manera pues él aumente su compromiso, se sienta mucho más a gusto con la empresa, mucho más comprometido en que la organización también pueda alcanzar de mejor manera sus resultados. Esos beneficios adicionales están dados a partir de elementos que no hacen parte de los contratos, ¿no? Como por ejemplo ofrecerle al trabajador jornadas de descanso que no están dentro de lo contractual para que pueda compartir con su familia, ofrecerle algún otro tipo de beneficio como alimentos en el puesto de trabajo, ¿sí? Algún tipo de plus adicionales que no están dentro de ese contrato formal y escrito, pero que están encaminados, como lo he dicho, a maximizar esa sensación que tiene el trabajador respecto a lo que le ofrece la empresa. También encontramos el modelo de apoyo y este dependerá, como lo dije hace un momento, también del liderazgo. Va más enfocado en el liderazgo que en el poder o el dinero que pueda ofrecer la organización eh, a sus trabajadores. Depende mucho de la motivación que pueda ofrecer el líder de un equipo de trabajo. Recordemos que dentro de las organizaciones hay dos tipos de grupos que se conforman. Hay unos grupos formales que hacen parte precisamente de la estructura organizacional, los grupos de trabajo, las áreas, los departamentos, los conceptos que ya hemos visto a lo largo del desarrollo de nuestro curso. Y hay otros tipos de grupos que son los grupos informales, son los grupos que surgen y se crean a partir de la interrelación que existe entre los diferentes individuos que componen la empresa. Entonces, siempre las organizaciones han tratado de dominar esos líderes de cada equipo, de cada grupo. Por parte de los grupos formales es mucho más sencillo dominar esos líderes, ¿no? Porque hacen parte de la estructura organizacional, hay un dominio total sobre el actuar que tienen esos líderes dentro del desarrollo normal de actividades en la empresa.
Ahora bien, los informales no, porque como lo he dicho, son grupos que se crean a partir de la interacción que tienen los trabajadores internamente dentro de la compañía, y el dominio de esos líderes sí es algo que es em, difícil para las organizaciones. Es una labor más interna y estratégica de identificar esos líderes internos y buscar los mecanismos para poder acercar un poco a esos líderes a lo que son los objetivos de la empresa. Sencillamente, si esos líderes están comprometidos con los objetivos que tiene la organización, pues harán que las personas que hacen parte de su grupo informal pues también se sientan comprometidos. Pero si por el otro lado es un líder negativo, un líder que no está, digamos, a gusto, acorde con la organización, puede repercutir en que los individuos que pertenecen a su grupo también presenten algún tipo de inconformidad frente a la empresa, y todo esto pues se traduzca en malos resultados de la empresa, ¿no? Entonces es importante que las organizaciones desarrollen ese esfuerzo para tratar de captar y dominar esos líderes. Y otra de las estrategias es por medio del modelo colegial. Acá hablamos de establecer estrategias principalmente de comunicación para hacer sentir al trabajador como parte de la empresa. No se habla, por ejemplo, de empleado, sino se habla de colaborador. Por eso digo que es muy importante las estrategias de comunicación que se desarrollan en la empresa, porque integran al trabajador como miembro de la compañía, ¿no? Entonces, acá en este caso, de igual manera, buscamos es que el trabajador se sienta responsable de lo que está desarrollando en su actividad, obviamente, pero pues lo que buscamos es que haga parte como parte suya los objetivos que tiene la empresa. Cuando se hace parte de la organización, o por lo menos él se siente parte de la organización, pues siente que esos objetivos que tiene la empresa, que tiene la organización, son sus objetivos. Entonces dará un mayor esfuerzo, tendrá un mayor compromiso en esa consecución de resultados particulares. Va muy encaminado, o va muy acompañado, perdón, de lo que son las estrategias de comunicación, ¿no? Comunicación estratégica que existe dentro de la compañía. Por último, les recuerdo algunos elementos asociados al ciclo de vida en las organizaciones. Creo que ustedes están, si es que ya no desarrollaron la actividad eh, relacionada con este tema. Sencillamente quiero recordarles que las etapas que desarrolla una organización son distintas a las que nosotros comúnmente conocemos de ingreso de un producto dentro del mercado. Las que ustedes están viendo en pantalla, ese gráfico, corresponde al ciclo de vida que tiene un producto dentro del mercado. Dentro del mercado. Porque será el momento en que un producto ingresa, como lo digo, a comercializarse. En un inicio no tiene ningún tipo de reconocimiento, una introducción. Cuando empieza a ser adquirido, empieza a tener un reconocimiento, un crecimiento, un nivel de madurez cuando llega al punto máximo de sus ventas, y entraremos en una etapa de declive cuando sencillamente este tipo de producto ya no sea apetecido dentro del mercado y el número de sus ventas disminuya. Hay algunos productos que han durado años teniendo resultados de crecimiento, e incluso algunos productos que han alcanzado su madurez pero no han llegado a instantes de declive. Como por ejemplo la Coca-Cola. Es un producto que se ha mantenido o se mantuvo durante muchos años con números impresionantes de ventas, pero bueno, de acuerdo a algunas modificaciones que se han presentado en el mercado, a cambios significativos, se ha tenido algunos declives importantes. Surge que a partir de estrategias y de decisiones estratégicas que ha tomado la organización, ha logrado reinventarse, ¿no? Ha logrado reposicionarse a partir de decisiones de publicidad, de mercadeo, de adquisición de otro tipo de organizaciones, pues ha permitido que pues se reinvente y luego logre mantener nuevamente un ejercicio de crecimiento o mantenerse nuevamente en una etapa de estabilidad, ¿no? Pero en cambio hay muchos otros productos que sí obedecen a este tipo de ciclo de vida, en el cual ya llega un momento en que eh, sus números de ventas disminuyen hasta un momento en que incluso desaparecen, ¿no? Ahora bien, el ciclo de las organizaciones es distinto porque obedece a un conjunto de actividades totalmente distintas.
Nosotros no podemos decir que el ciclo de vida de una organización inicia cuando se introduce o cuando nace, porque hay una fase previa, una fase por ejemplo de concepción en la cual nosotros validamos cuáles son los requerimientos que necesita esa empresa, qué tipo de producto va a realizar, qué es lo que se quiere ofrecer, cuál sería por ejemplo la estructura organizacional de esa organización, cuáles son los requerimientos para poder registrarla, ¿sí? Hay un conjunto de actividades previas, una investigación previa, una validación de un proyecto que se realiza para entender que sencillamente esa organización sí se puede constituir. Hay una fase de nacimiento, de infancia, de adolescencia, cuando la organización empieza a ejecutar sus procesos, empieza a organizar su trabajo, empieza a cometer errores, empieza a aprender de esos errores y empieza a desarrollar ejercicios de mejoramiento para optimizar sus resultados. Como lo he dicho, hay algunas fases que se cumplen, se desarrollan y otras no. Depende de las decisiones estratégicas que se tomen por parte de los líderes, de las directivas de la organización, que pueden definir una reinvención de la empresa o hasta una fase de desaparición o muerte. Esta pandemia, digamos que le representó a muchas organizaciones ese escenario, o desaparecer, cuando inició hace más o menos un año la pandemia, ¿no? Muchas organizaciones que tuvieron que cerrar, bloquearse, no poder desarrollar sus actividades, sencillamente ya no existía su mercado o para el mercado de los productos que ellos ofrecían, pues las personas en este momento o en ese instante no tenían la capacidad económica o no era la prioridad comprar esos productos. Algunas organizaciones desaparecieron, otras organizaciones se reinventaron. Encontramos muchos casos de empresas que se dedicaban a una labor, a una actividad económica y a partir de esa situación, de ese cambio de perspectiva, pues debieron reinventarse y dedicarse a otra actividad. Empresas que se dedicaban a hacer camisas que pues ante la situación dejaron de hacer camisas y se dedicaron a hacer tapabocas, por ejemplo. Entonces todo dependerá de las decisiones que se estructuren, que se desarrollen en cada empresa, definirán cuál es el ciclo que tiene cada empresa. Pero algo importante entonces que les dejo en claro en esta sesión es que el ciclo de vida que tienen las organizaciones no es el típico de 4 fases que tienen los productos, sino que va un poco más allá. Ustedes en pantalla están viendo algunos de ellos y también dentro de su material de estudio podrán conocer un poco más sobre el detalle que se desarrolla en cada uno. Mis estimados estudiosos, esta era la temática a trabajar el día de hoy. Quiero consultarle a Andrea y a Laura si tienen alguna inquietud. No sé si Diana Carolina está en este momento conectada a la sesión porque aparece en blanco. Entonces creería que no está conectada. Laura sí me aparece. Me dices que no tiene ninguna inquietud. Muchísimas gracias Laura por tu respuesta. Y Andrea veo que está respondiendo. Y me dices que no tienes inquietud. Muchísimas gracias también, Andrea. No sé si Diana parece que volvió a conectarse. Si tienes alguna inquietud, duda, bueno, parece que volvió a desconectarse. Bueno, sencillamente les agradezco. Recuerden cualquier tipo de inquietud, duda que tengan, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar atento a resolver sus inquietudes. No olviden nuevamente la evaluación final cierra el día 28 de marzo a la medianoche. Presenten esa actividad antes de que cierre el aula. Tiempo posterior ya no será posible, ¿no? El 29, como lo he dicho, estaremos ya desarrollando otras actividades. Estaremos desarrollando eh, un curso distinto. Bien, me dice Diana Carolina que tiene inconvenientes con la conexión. Bueno, no olvides que la sesión queda grabado el encuentro. De todas maneras, yo siempre grabo la sesión en un aplicativo de respaldo y subo este video a YouTube y les comparto a ustedes el video en ese módulo de sesiones sincrónicas, ¿no? Entonces, cualquier inquietud, cualquier duda, nuevamente les recuerdo, me pueden escribir que yo voy a tratar de responderles en la mayor brevedad posible. Les deseo un feliz
resto de jueves, una feliz noche y también un feliz fin de semana. Muchísimas gracias a todos por la participación y nos encontramos en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.